realmente tengo tanto para contar que se van a aburrir, porque tendría horas y horas y horas para estar comentándole todo lo que significó Forever para mí. Pero bueno, me voy a presentar, como tú dijiste, soy Liliana Macía, 25 años llevo ya en Forever, 25 fabulosos años, y he cumplido un montón de sueños. Pero si ustedes me dan permiso, les voy a contar un poquitito de mi historia personal. Yo nací a mitad del siglo pasado. Un papá muy estricto, militar, era marino, muy autoritario, muy violento también, pero también emprendedor. Él con un grupo de amigos fundó un club de náutica en Argentina que tuvo mucho renombre, el Yacht Club Olivos. Así que como niña empecé a nadar antes que a caminar. Mi mamá fue criada por un tío, porque su mamá falleció cuando ella tenía solamente 3 años y su hermano, el único hermano, 2. Su papá nunca más lo vio y fue criado por un tío y por una abuela, o sea, una mamá postiza, digamos, alemana, casada con su tío. Su tío fallece cuando ella tenía solo 9 años, así que tuvo que ponerse a trabajar con su mamá de crianza para poder salir adelante, y en esa época, año 26 y pico, las mujeres no estudiaban, o sea que todo era para que estudiaran los varones, así que mi mamá no pudo estudiar, el que tuvo que estudiar era su hermano. Bueno, se borran acá las imágenes, no sé, se borró una imagen, no sé qué pasa. Bueno, entonces, una familia rara, porque papá era viudo, tenía 2 hijos, que eran casi de la misma edad que mamá. Estas 2 personas que ven acá no son mi papá y mi mamá, son mis 2 hermanos del primer matrimonio de mi papá, que era viudo, y los 2 que ven acá chiquititos era del tercer matrimonio de mi papá, porque mis padres se separan cuando yo tengo 4 años y él vuelve a hacer su vida. Aquí en esta foto que ven, la de la izquierda, yo estaba cumpliendo mis 11 años. Había estado viviendo con este tío que les digo y con la que fue mamá de crianza de mi mamá, porque tuvo que salir a trabajar. Y como nos pasó y todavía sigue pasando en muchos lugares, cuando las madres tienen que hacerse cargo de sus hijos y de su trabajo, son las abuelas las que cargan con ellos, ¿verdad? Yo creo que eso pasa en absolutamente todos lados y hasta el momento. Entonces, cuando cumplo 11 años, ya entraba a la escuela secundaria y mi padre me pone a estudiar en la capital federal. O sea, yo estaba viviendo en una casa muy grande, de afuera, de la provincia, en una colonia de alemanes. O sea, mi primera educación fue en una escuela alemana, también bastante estricta. Y tuve que pasar a vivir a la capital federal, que no me gustaba porque estaba acostumbrada a treparme en los árboles, tener una vida al aire libre, y compartir desde ese momento mi vida con mi mamá y su actual esposo, que para mí fue una bendición, una persona excelente. Bueno, sigue mi historia. A los 19 años, mi papá me tuvo que dar la venia, porque en ese momento éramos mayores a los 21, y me casó con un compañero de colegio, con el cual habíamos estado de novios casi 4 años. Yo ya me había recibido y estaba en tercer año de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Él estaba haciendo Derecho, pero en ese momento había mucho problema militar en la Argentina. No sabías si ibas a volver a tu casa, había redadas. Yo, como ustedes ven, que era muy chiquitita, no tenía problema porque creían que era del colegio secundario, porque estudiando en la Facultad de Farmacia usábamos un delantal blanco. Entonces, me he salvado de un montón de situaciones, pero realmente no era muy agradable estar estudiando. Así que él se fue al campo con un amigo, empezaron a trabajar ahí y me ofrece, ¿por qué no casamos? Así que realmente en menos de nos fuimos a vivir al campo. Tiempo después, con el asunto que había fallecido su papá, tuvo que hacerse cargo de los negocios. Entonces volvimos a la capital y ahí decidimos que ya podíamos tener niños. La otra foto, por favor. Así que bueno, ya habían pasado unos cuantos años de matrimonio
decidimos tener niñas, yo quedo embarazada, pero antes de los 3 meses me dice que él no se sentía realmente en condiciones de ser padre, que prefería que esperáramos más tiempo. Mi decisión fue muy rápida, preferí ser madre soltera, y aquí está Natalia, mi primer hija. Realmente desde ahí empecé a vivir una vida complicada, porque yo no quería depender de mi familia, o sea, mi familia me decía que me fuera a vivir con ellos, pero no, yo ya había pasado de estar viviendo situaciones de que mis hijas, o sea, de yo tener que estar viviendo con mi abuela, o sea, no quería absolutamente nada, entonces buscaba alternativas para poder mantenerme sola, ¿verdad? Así fue como empiezo a buscar opciones, fabrico ropa con una amiga, nos va fantástico, quiebre económico en la Argentina, perdemos todo. Así que otra vez nada. Cuando Natalia ya tiene 1 año y medio, la esposa de mi papá había conocido una empresa, la primera empresa de multinivel a la que yo entré en el año 77, una cosmetóloga que hacía unos productos excelentes. Entonces me dijo que era una posibilidad, que yo podía hacerla, porque ya que no me había ido, no, ya que me había ido muy bien cuando fabriqué ropa, pero después no tuvimos oportunidad de seguir progresando en eso. Entonces, entro a esa empresa, fantástica, aprendí a maquillar, hice maquillaje social, y me daba la libertad de poder estar con mi hija. O sea, que yo iba con mi hija a las reuniones, era la única, casi todos eran matrimonios en estas empresas, y bueno, así fue como empecé, hice una buena campaña, me podía comprar mi primer auto, pude hacer mis primeros ahorros para tratar de comprarme mi casa, y entran otras empresas y la vacían totalmente. Así que otra vez, ¿qué iba a ser de mi vida? Había alquilado una casita muy chiquitita, un departamentito chiquitito, en un ambiente de 4x4, tenía la cocina, el baño, una hornallita para que comiera mi hija, y muchas veces, si comía ella, no comía yo. Situaciones que muchos de nosotros conocemos que se da y que a lo mejor lo han pasado. Mi familia seguía insistiendo que me fuera a vivir con ellos y yo seguía diciendo que no, que yo quería hacer mi vida con mi hija. Bueno, se acaba esta empresa y digo, ¿y ahora qué hago? Mi tío con el que había vivido de chiquita tenía su empresa de bienes raíces ahí en la provincia, en la zona norte, donde yo había estado viviendo de niña. Y como había estado yo en algunas actitudes, había estado mostrando departamentos para ganarme mi salarito, mis comisiones y demás, y me había gustado, le pedí si él me dejaba montar esa empresa en mi casa. Bueno, tenía que hacer matrícula, tenía que empezar o sea, a sacar mi matrícula para poder ejercer la profesión, ¿no es cierto? Así que eso hice, y entonces empecé a trabajar en esa parte. Mientras tanto, yo seguía en contacto con la gente de la Facultad de Farmacia, me habían ofrecido en un momento dado, inició la Feria del Libro, yo muy lectora, entonces uno de los lugares donde yo compraba los libros me ofrecieron si yo quería estar en esa exposición que duraba muy poquito. Así que la primera exposición de la Feria del Libro Internacional en Argentina fue para mí un placer. Hurgué todos los libros que pude, me compré todos los libros que pude, empecé a hacer un gran movimiento de crecimiento personal, y así empezó un poquito mi historia. ¿Qué sucede? Vuelvo a casarme. Después de un tiempo, ya mi niña era un poco más grande, unas reuniones de exalumnos, aparece un ex compañero de colegio que venía de Europa y que me ofrece. O habíamos empezado a salir, todo bien, nos conocíamos la familia, o sea, todo fantástico. Y bueno, para mí fue una buena opción, porque yo en ese momento ya tenía mi propia casa, ya tenía mi auto, ya había montado una oficina inmobiliaria bastante importante en la capital y en zona de turismo.
También había incursionado por esto de las librerías que les había dicho, me habían nombrado como, me daban la posibilidad de editar libros para la universidad. Como no me lo podían pagar, me daban un stand para que yo pudiera vender los libros ahí, hice ediciones, tuve editorial, así que bueno, fantástico, empezamos una muy linda vida en común, conocíamos las familias, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, entonces realmente para mí fue en ese momento una gran ayuda. Y aunque no lo quieran creer, ¿saben dónde me casé? Me casé en Asunción del Paraguay. ¿Por qué? Porque en ese momento no se permitía el divorcio en la Argentina. Entonces nosotros concretamos nuestro casamiento en Asunción, una ciudad que yo realmente quiero muchísimo, me dio muchas satisfacciones, inclusive estuve a punto de ir a vivir tiempo después. Bueno, todo muy bien, justamente los negocios habían empezado a flaquear un poco en la Argentina, entonces me propone mi esposo que fútbol 5. Entonces habíamos comprado repartos de panificados, una marca que después se convirtió en Bimbo, teníamos un muy buen pasar económico y decidí que hagamos eso. Entonces vendemos los repartos, yo empiezo a movilizar todo, dónde vivir, la escuela internacional para mis hijas, y de pronto desaparece. ¿Qué había pasado? Todo el dinero de lo que habíamos vendido, del trabajo que habíamos hecho, había desaparecido totalmente. Ahí entendí por qué mucho tiempo había tantas pérdidas en los ingresos de la familia. Era jugador compulsivo y yo nunca me había dado cuenta porque era una persona que jamás había faltado a la casa, siempre había estado en familia, o sea, todos lo sabían, hasta mi trabajadora me decía, sí, jugaba por teléfono. Yo fui la única que no me di cuenta. Bueno, se imaginan, voy a Asunción del Paraguay, veo qué es lo que pasa, no lo podía encontrar, y ahí me topó con la realidad. Honestamente, les digo, fue un golpe bajísimo. Natalia estaba empezando su escuela secundaria, ya había nacido mi hija, Noel, que empezaba la escuela primaria, tienen 11 años de diferencia. Fue un momento realmente muy, muy duro, que lo sobreviví porque siempre usé terapias naturales y en ese momento me ayudaron las flores de Bach a salir adelante del pozo. Bueno, mal que hacía, no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de moverme. Y hubo otro compañero de la facultad, ya va el tercero, fíjense lo que es mi destino. Viene de Brasil con una propuesta para una amiga mía que me dijo, mira, me lo proponen, pero a mí no me interesa, son productos naturales. ¡Wow! Digo, fantástico. Yo estoy acostumbrada a las cosas naturales. En mi casa se usaba la homeopatía, los yuyitos, realmente fantástico, y quiero saber de qué se trata. Entonces tenía unos productos muy buenos, naturales, para la presión, el colesterol, para las damas y todo eso, me entusiasmó. Entonces, fantástico, los empecé a consumir y amigos míos de Paraguay, que estaban en Argentina en ese momento, se entusiasman, se llevan todo para Asunción y ¿qué sucede? Al mes y medio recibo cheques bárbaros y una invitación para ir a conocer al dueño de la empresa que llegaba a la Argentina. ¡Wow! Yo lo único que hacía era comprar los productos para mí y había hablado con 3 o 4 personas. Así que voy a esa reunión, me encuentro con un montón, una fila de guardaespaldas, me hacen pasar por una fila así de más, me sacan una foto, me dan un globo divino, bárbaro, porque había subido de categoría y toda la historia, y me voy. Los productos no eran tan naturales, mi problema de salud se perjudicó bastante, empecé a tener problemas digestivos y la solución que me daban era operarme y la solución que me daban para mi depresión era
un psiquiatra. Yo no quería ninguna de las dos cosas y rezaba, decía, ay, Dios mío, por favor, necesito salir adelante, esto no puede ser. Yo tengo que estar bien, tengo 2 hijas, tengo que hacerme cargo de las 2. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, aparece una persona que había conocido en esa primera empresa y me trae una botellita amarilla con un jugo. Me dice, esto te va a ayudar. ¿Se imaginan que después de haber probado los otros productos, que cuando los hice analizar en la Facultad de Farmacia no eran naturales, yo no quería saber nada? Me dije, te los dejo, probalo, te va a hacer bárbaro. Eran naturales. Dije, bueno, me voy a decidir a tomarlo. Realmente Dios me escuchó. Esta persona se llamaba Ángela, o sea, fue un ángel que apareció en mi vida en un momento que yo estaba absolutamente mal. Me sentía como cuando uno tiene la sensación de estar atrapado y sin salida. Y empecé a tomarlo, me trajo otros productos, empecé a sentirme bien, volví a mi actividad inmobiliaria, porque realmente la oficina ni la estaba manejando. Y claro, la gente vio mi cambio y me empezaban a preguntar, ¿y qué estás haciendo? Mira, me trajeron esto, esta persona vivía en Mar del Plata, venía cada semana o cada 15 días a buscar producto. Me dice, y yo no puedo tomarlos, ¿cómo no? Ahí tienes. Y yo le encargaba producto, producto, producto. Me dice, bueno, pero tenés que anotarte. No, le digo, yo no quiero saber nada, yo tengo mi empresa, ahora que estoy bien, quiero volver a mi actividad inmobiliaria, que tuve tantos años, con la cual me fue muy bien. Dice, bueno, pero estás consumiendo un montón de productos, ¿por qué no te anotas? Bueno, la idea no estaba mala, podía tener un descuento, así que en noviembre me asocio a la empresa y ella me insistía. Una semana me traía 5 bidones, a la semana siguiente me traía 15, después me empezó a traer 20, me decía, pero tenés que hacer el negocio. Y yo no quiero, ¿por qué? Yo tengo una actividad, no me interesa, quiero estar con mis hijas, no quiero reuniones, no quiero nada. Bueno, me invita, me paga la invitación para estar en la fiesta del primer año de Forever. Cuando llego a esa reunión donde no conocía a nadie, veo que había más de 10 o 11 matrimonios que se iban. La empresa había empezado recién en el 95, yo entré en noviembre del 95. Se iban a Estados Unidos con todo pago. Uno de mis sueños había sido viajar, pero entre todos los avatares que había tenido, todos los contratiempos y todo el trabajo que me llevaba mucho tiempo, no había podido lograrlo. Y después algo que me llamó la atención. Cuando cuentan un poco la historia de Forever, en ese momento Forever en la Argentina había facturado 7 millones de dólares. Y 5 millones de dólares habían pasado a manos de los distribuidores. Dije, wow, esto es en serio entonces. Esto puede ser importante. Podemos abrir fuentes de trabajo. Había también un inconveniente. Muchos de los funcionarios, de la gente conocida, cuando ya llegaban a los 45, 50 años en las empresas donde tenían buenos salarios, ¿qué hacían? Les ofrecían un retiro, les daban un dinero, que todos se entusiasmaban, y les daban dónde insertarse laboralmente. Así que cuando vi esto, empecé a prestar un poquito de atención. Hablé con 2 amigas mías que estaban justamente con el problema ese de que sus esposos habían perdido la actividad. Digo, miren, está esta posibilidad. ¿Qué podemos perder? Nada, los productos son excelentes, yo ya los probé, los estoy usando. Y ahí empezamos. Les cuento que cuando uno está deprimido y está mal, toda la gente que tenía alrededor desaparece. Así que yo no tenía mucha gente con la cual compartirlo. Pero tenía estas 2 personas que dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Mi familia, íbamos con mi familia así los domingos a jugar al golf en el club. Pero ¿qué pasa? Mi familia fue la primera que se negó, la primera que me desahució totalmente. ¿Cómo? Vos, profesional, que tuviste tu empresa, tuviste varias empresas, ahora estás vendiendo juguitos. No lo entendían. O sea que cuando yo iba al club y quería hablar, ellos decían, tenemos una señora conocida que vende los productos, pero no me adjudicaban como que yo era. Pero bueno, ¿qué se me ocurrió? Había que juntar fondos para algunas obras de caridad. Entonces dije, hagamos un torneo de golf para mujeres. Hicimos el torneo de golf
ahí entonces ya les gustó un poquito más la cosa y empezamos a movernos. Hay una foto donde, no sé, las reuniones que se hacían lejos de Buenos Aires, y lo increíble es que el plan de marketing nunca lo entendí, absolutamente, al principio, no teníamos referencia, nada, éramos nuevitos. O sea que era todo lo que estábamos experimentando nosotros, era la única forma de salir adelante. Entonces, cuando ingreso el 1 de abril, decido para el 24 de agosto, que era el cumpleaños de mi padre, y que era cuando estaban prácticamente volviendo estos primeros gerentes que se iban a Estados Unidos con todo pago, digo, me propongo para el 24 de agosto ser gerente. Y nunca me gustó ponerme en las metas a fin de mes, o sea, siempre antes, para no tener que estar corriendo. Bueno, les cuento, amigos, que el 24 de agosto cerré mi gerencia y con gran sorpresa, cuando terminó el mes, con el grupo habíamos hecho 144 cajas, cuando para ser gerente había que hacer solamente 120. Así que bueno, empezamos a hacer reuniones, inventé para mi grupo el Club de los 5, porque 4 era el factor de éxito de Forever, entonces premiar al que hacía un poco más. Ahí tuve un gerente, Alejandro Lucci, algunos lo conocen, que se ganaba todos los premios. O sea que si yo ponía premios para los 8, lo ganaba. Una máquina de vender genial. Se armó un grupo muy, muy lindo. Y entonces decidimos ponerle un nombre. El nombre fue Champions, campeones. Pero el campeón no era porque queríamos ganarle a otro equipo. La idea era la idea de Rex, o sea, de ser nosotros cada vez un poquito mejores, de ir como un campeón. ¿Qué hace un campeón? Un campeón se entrena, todos los meses trata de mejorar, de ser un poquito mejor, de superar una marca, o sea que si hoy había hablado con 2 personas, mañana hablabas con 4, si hoy vendías 2 productos, mañana vendías 6. Esa fue la filosofía del grupo y la verdad que funcionó muy bien. De ahí salió el grupo de Alejandro y de Rodolfo, Delfines, después surgió el de Teresa Peredo. Pero bueno, volviendo un poco atrás, mi primer rally fue en el año 98. Muchos de los que estamos de esa época realmente nos emocionamos porque fue un viaje, foto con JR, yo ni sabía lo que era JR la serie, nunca la había visto, y algo que me llamó poderosamente la atención. Rex y su hijo, en ese momento Todd, asistían todos los años a eventos en cada país donde nos daban la premiación, donde nos daban los primeros gerentes. Después cuando recibo mi pin de gerente, el post-rally era en Bariloche, había que tomar un avión. Cuando subo al avión, yo que era tímida, quería meterme debajo del asiento, les juro. ¿Quién tenía a mi derecha? A Todd Mogan. ¿Quién tenía a mi izquierda? A Rex Mogan. Yo no lo podía creer. Después de haber estado en una empresa donde tenía 70 guardaespaldas alrededor, yo que no era nada, estar sentada en el medio de los dos, porque claro, yo era la única sola, la mayoría eran parejas que entraban. Fue una cosa que me impactó muchísimo. Aparte Rex con todos nosotros, siempre, esa sensación de estar en una familia donde decís, bueno, estoy haciendo algo, pero no estoy solo. Tengo mucho apoyo de atrás. Siempre Forever tratando de darnos lo mejor, de apoyarnos. Eso es algo que no tiene precio. Yo creo que en ninguna empresa van a encontrar algo parecido. Es Forever, eso me marcó tanto que seguimos, bueno, acá estoy dando conferencias internacionales, de bajar prácticamente del escenario, hicimos muchísimos viajes, acá hay algunos de los viajes que hemos compartido. Las experiencias que he vivido son incontables. Acá hay una foto, por ejemplo, bueno, un montón de los rallies. En esta foto está mi mamá con sus 80 años en el rally de Houston con Sonia y Ruth Mogan, la hija y la esposa de Rex Mogan.
Y les puedo asegurar que me dio la satisfacción, Forever, de permitirme llegar a vivir los últimos años de mi mamá con ella. ¿Por qué? Porque tenía tiempo libre. Había tenido tiempo para disfrutar de mis hijas, porque trabajaba desde mi casa. Había tenido tiempo viendo, había tenido tiempo para ver el éxito de otras personas. Porque lo bueno que tiene Forever, que además de que no estamos solos, nos permite hacer que los demás puedan soñar y puedan lograr sus objetivos. Fueron muchas las emociones. Discúlpenme. Pero cuando, como les comentaba, yo quería estar trabajando con mis hijas porque había sufrido la falta de mi mamá en el tiempo cuando era chica y no quería que mis hijas sufrieran lo mismo. Entonces, el hecho de poder estar con ellas fue muy importante. Y después el hecho de poder compartir con mi madre sus últimos años. Ella había pasado una vida bastante dura en su infancia, no después porque tuvo un marido excelente, pero eso es algo que no tiene precio. Entonces yo le digo a la gente, no es solamente, Forever no es solamente el hecho de tener un dinero extra, es el hecho de poder vivir una vida diferente y enseñarle a otra gente que también lo puede hacer. Como yo les decía, yo no entendía el plan de marketing absolutamente para nada, pero me quedé totalmente sorprendida y eso me permitió incorporar gente con la tranquilidad que yo un mes, el poquito tiempo de entrar, estaba ganando un cheque de $600. Al mes siguiente, cuando fui gerente y me llamaron para que fuera a buscar mi cheque a la contaduría, yo decía, ay, ¿por qué hacen tanto lío? Si al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? Porque veo ahí en la mesa un cheque de $600. El mes anterior había cobrado $600 como asistente de gerente. Y digo, ay, claro, nos quieren hacer sentir importantes, que por eso, que ahora como soy gerente me llaman a... Cuando doy vuelta el cheque, no eran $600, eran $1.600. Por favor, yo dije, bueno, esto me va a permitir hacer que mucha gente haga lo mismo. Si yo lo pude hacer, cualquiera puede hacerlo. Y también, por algo muy importante, disfrutar la vida. O sea, yo me pude tomar vacaciones con mis hijas, pude viajar con mi madre, pude, inclusive, les digo, hasta por el hecho de querer compartir Forever, en el año 2000 había grupos para chatear, era todo por internet, así, todo hablado, y yo quería hacer redes internacionales. Y queriendo hacer redes internacionales conseguí un esposo que no tenía la más mínima gana de tener, no era mi objetivo. Pero bueno, ese esposo me hizo conocer Honduras, conociendo a su familia. Y ahí fue donde, a través de todos los viajes que pude hacer, conocí esta isla maravillosa donde vivo. Y cuando llegué, reconocí que era el lugar que yo había mis controles mentales en el año 90. Entonces, realmente, todo lo que ustedes ven ahí son fotos de amigos, de reuniones que hemos hecho, de viajes que hemos compartido. He conocido personas que han llegado a mi vida que no hubiera tenido absolutamente ninguna posibilidad de conocerlas si no hubiera sido por Forever, porque estábamos en mundos totalmente diferentes. Acá viajando, disfrutando con mis hijas. El año pasado teníamos que haber estado en Europa nuevamente, habíamos estado el año anterior, Lisa Nichols, porque mi tercer esposo realmente fue un momento bastante duro, había fallecido mi mamá, quedé muda, quedé totalmente muda, sin ganas de hacer absolutamente nada, otro momento de depresión, así que tomaba mi aloe a litros, pero bueno, Forever me permitió hacerme un retreat de 3 días en La Jolla, en una parte
de California, para poder estar creciendo, para poder volver a hablar, para poder volver a expresarme con la gente y darme cuenta de que todavía, pese a mis años, tenía muchas cosas por delante. Otra de las cosas de Forever, de mis sueños, si ven las fotos, aparte de conocer esta isla y decidir que acá quería venir a terminar mis días, bueno, esos son algunos de los tantos libros que me han servido. Hay uno que no lo tengo acá, que es El hombre más rico de Babilonia, es un libro espectacular, les recomiendo que lo bajen, que lo lean, porque es como uno puede aprender a manejar económicamente su vida, muy importante. Y bueno, me fui, me escapé. Realmente muchos sueños. Aquí estamos ayudando, bueno, Forever hace una gran parte social, con hemos estado empaquetando comida, todos los distribuidores, o sea, ya antes Forever tenía otra parte social. Yo ni bien entré a la isla, empecé a colaborar con un grupo de chiquitos discapacitados, con los productos de Forever. O sea, son muchas las vivencias, los chiquitos. Ahí está mi mamá, que gracias a Dios se durmió, habiendo pasado un tiempo lindísimo en un lugar que le encantaba, así que todo fue maravilloso. Hay algo que acá, bueno, está la foto, que yo siempre les decía que uno de mis sueños era vivir en una isla del Caribe, no me gusta el invierno, y tener un cocotero en el medio de mi patio. Bueno, acá está mi casa con el cocotero en el medio de mi patio. Pude hacerla, pude lograrla. Aquí una señora que quiero y voy a hacer todo lo posible para que llegue a la gerencia cuanto antes. Honduras no es un país fácil para trabajar, hay zonas muy carenciadas. Bueno, otro de mis sueños, a los 64 años hice mi certificación de buceo, así que estas fotos las he sacado yo debajo del agua, haciendo buceo. Después, a los 65, ahí está mi casita, empezando a construir mi casita y así quedó. Antes de los 65 hice mi carrera de, aquí la dicen naturópata, de terapeuta nutricional. ¿Por qué? Porque había más para darle a la gente. Yo con Forever aprendí muchísimo de nutrición, y la idea era, bueno, poderle dar lo mejor, lo mejor, lo mejor. Soy producto del producto, la verdad que tengo 70 años y ni lo siento. Y como yo le digo siempre a todos, hasta el detergente probé para ver si traía alguna reacción contraria. Esta es una de las razones de mi vida. Mis dos hijas, gracias a ellas tuve fuerza para salir adelante de un montón de contratiempos que tuve. Como ustedes habrán escuchado, o sea, tuve muchos éxitos, no me quejo, doy siempre gracias a Dios, porque todo lo que hice, lo hice y lo amé, y lo disfruté. Forever es lo que más disfruté en la vida y donde menos riesgo tuve, porque cuando tenía mi empresa inmobiliaria gastaba dinero en publicidad y no se vendía, cuando tuve la editorial quedaba material que se arruinaba, cuando tuve mi venta, mi fabricación de ropa, perdimos todo. O sea, Forever es lo único que me dio una tranquilidad y un respaldo, y algo muy importante, algo que Rex lo lleva, lo transmite, y que el que lo ha tenido la fortuna de conocerlo se da cuenta que es así. Forever es el poder del amor. Nosotros trabajamos en eso. Nosotros hacemos que la gente cumpla sus sueños. Yo tuve la fortuna, agradezco, de haber, en el 98, cuando fue el rally internacional, algunos de ustedes, posiblemente Jorge, ha estado ahí, me pidieron que yo hablara en el escenario, porque yo era la única solita que trabajaba ahí. Dicen que era la soltera más cotizada. Por algo será, porque yo ganaba buenos cheques. Pero cuando subí al escenario, me decían, bueno, ¿cuál es tu éxito? Yo no tengo ningún éxito. El éxito es todo ese grupo Champions que están ahí arriba. ¿Por qué? Porque todos lo hemos hecho. Es una cuestión de equipo. Es una cuestión donde si todos trabajamos juntos, muy poquitito, haciendo un poquito de esfuerzo nada más,
llegando a otras personas, ayudándolos a que tengan mejor calidad de vida, a que vean que hay otra posibilidad, así como yo en su momento creí que estaba atrapada y sin salida porque no veía, no veía un futuro, no veía nada de mi depresión, y me la pude sacar gracias a Forever, y no me operé, y bueno, 70.000 testimonios le podían dar de gente que ha estado con nosotros. Entonces, es la posibilidad. Y como yo les